Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Ya, gracias a Dios, ya estamos conectados aquí para la clase número 8 de Hermenéutica Bíblica del Seminario Bautista Tomás Cano. Entonces, vamos a iniciar con la clase, vamos a orar. Entonces, alguno de los hermanos nos gustaría que nos pueda dirigir en oración para iniciar la clase. Ok, Padre, te damos gracias en esta noche, Dios. Gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos a esta hora, Dios. Gracias porque tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has proveído. Y nosotros, Señor, en esta noche queremos adorar, alabar y exaltar tu nombre. Gracias porque has puesto el querer como el hacer en nuestros corazones de poder reunirnos y recibir esta clase, Dios. Perdona todos nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que estemos dispuestos y que estemos, Señor, atentos a poder escuchar la clase, tu palabra. Bendice la vida del pastor Rubén. Úsalo como un instrumento, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Eh, bueno, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podemos estar conectados. Ya ya pasamos más de la mitad de la materia, ¿verdad? Llevamos 8 clases ya, gracias a Dios, y la hermenéutica bíblica. Y nuestro objetivo, como lo marca Juan 5, es escudriñar las escrituras. No solamente memorizar la Biblia, no solamente leerla, sino eh, repetirla, estudiarla día a día, ¿verdad? Estar eh, profundizando cada día en la Biblia, porque, como Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y en la Biblia encontramos el testimonio acerca de Jesús. Ahí Juan 5:39, viéndolo de otro punto de vista, ¿verdad? Ese versículo. Entonces, ya estamos con la clase número 8, interpretando la Biblia. Entonces, ahí, ¿verdad? Ya hicimos la primera evaluación, ya los que pudieron enviarme el resumen ya se envió del otro libro. Lo que viene ahorita es la evaluación de la segunda parte, ¿verdad? Que es eh, toda la parte de gramática, toda la parte de gramática. Entonces, las reglas las vamos a estar analizando y creo que habían quedado pendientes una de las reglas también generales. Entonces, eso lo vamos a ver el 20 de julio. La idea es esta clase poder avanzar con 2 reglas más. Tal vez podamos alcanzar la tercera, pero ya la próxima clase, que sería 13 de julio, esa vamos a estar haciendo un breve repaso. Les voy a mandar ahí un cuestionario para que ustedes vayan viendo las preguntas, más o menos cómo van a salir en la evaluación del 20 de julio, ¿verdad? El 20 de julio. Si alguien, buenas noches, hermana Elda también, ya está conectada, ¿verdad? Ya, casi estamos todos, ¿verdad? Ya falta el hermano Ramón. Entonces, ya el 20 de julio sería la próxima evaluación de todas las reglas que miremos. Creo que ya había quedado pendiente de la regla 7 hasta la regla 17, ¿verdad? Entonces serían 10 reglas que vamos a estar evaluando en esa segunda evaluación. Y después, ¿cuántos ya van estudiando para las exposiciones? Recuerden que es el 27 de julio los primeros y el segundo grupo es el 3 de agosto, ¿verdad? Entonces, creo que íbamos a hacer algún cambio por allí con algunos, pero estamos ahí, ¿verdad? Vayan avanzando, vayan leyendo. Si quieren ustedes hacer una presentación, pueden hacerla también, no hay problema. ¿Por qué? Así como lo vemos nosotros en clase, ¿verdad? Ustedes apuntan ahí el tema y después lo van desarrollando, ¿verdad? Y van viendo los ejemplos
Y los ejemplos son bien prácticos, son bien claros, y igual ustedes puedan añadir algún otro ejemplo también. Bueno, y después de todas las exposiciones que van a hacer, hay que enviar un resumen y esa vale el 10%, ¿verdad? Entonces, aquí estamos. Y los principios generales fueron los primeros, gramaticales es lo que estamos viendo ahorita, y las exposiciones el 27 de julio y las otras exposiciones el 3 de agosto. Lo corrimos, un lunes más para poder estar, no correr, sino que verlos tranquilos cada una de las reglas, ¿verdad? Entonces, eh, la próxima sería el hermano Ramón el 27 de julio, recuerden. Hacemos el examen el 20, el 27 de julio las exposiciones. Hermano Ramón empieza, hermano José, la regla 19, hermano David, la regla 20 y hermano Tulio, la regla 21. Eh, igual, si ustedes no tienen para poner presentación o algo, o me la envían a mí y yo la proyecto, o me dicen, o lo hacen ustedes ahí su presentación, ¿verdad? Entonces, recuerden que ahí son 20 puntos en cada exposición. Entonces, ¿qué vamos a estar evaluando? Bueno, si usted leyó con anticipación, si usted le entendió la regla, y como usted hizo los ejemplos, ¿verdad? De cada una de las reglas. Entonces, no va a ser, no es que le vamos a poner una evaluación. Ah, en tal regla, ¿cómo usted lo aplicaría con tal versículo? No es que le vamos a preguntar así, ¿verdad? Sino que usted va a ver los ejemplos y ahí lo va a explicar. Entonces, es la ventaja de este material que tiene bastantes ejemplos, hace dos, tres ejemplos, después hace pone algunas excepciones y después lo vuelve a explicar con otro ejemplo, entonces y hace un resumen al final. Entonces está muy bien, muy práctico, muy autodidacta también. Entonces, por eso era la idea de hacer las exposiciones. No, hermano, una Pregunta. pregunta. Sí, hermano Tulio, dígame. Eh, los ejemplos que pide usted tienen que ser independientes de los que están en la, No, o los ejemplos que tiene la regla. el mismo que tiene el libro, el mismo que tiene el libro. Solo es que usted lo entienda y que usted lo pueda explicar. Que usted lo Ah, entienda ok. y que nos lo Gracias. pueda explicar a nosotros. Entonces, pero el mismo ejemplo. Si usted quiere agregar otro ejemplo, está bien. Hoy vamos a agregar algunos ahí, ¿verdad? Pero nos quedamos con los básicos que menciona el libro, ¿verdad? Pero si a usted se le viene a la mente otro ejemplo de cómo aplicar la regla, perfecto, ¿verdad? Ahí lo desarrollamos. Recuerden que cada uno va a tener media hora, ¿verdad? Para hacer su exposición, de 25 minutos a media hora para hacer su exposición. Entonces, los primeros vamos a tener que empezar a las 7 en punto ahora, el 27 de julio, porque vamos a tener bastantes expositores. Pero si alguno no lo puede hacer, no lo logramos cubrir, eh, entonces lo pasamos para el siguiente, ¿verdad? Va a haber espacio. Entonces, no hay problema. Entonces, pero la idea es que ustedes lo entiendan, que ustedes lo comprendan cuál es el objetivo de la regla y que después lo puedan transmitir, ¿verdad? Y con los ejemplos también ahí se va compensando. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta con respecto a las exposiciones, ¿no? Perfecto. Entonces, cualquier cosa, les iba a decir esto. Mire que tengo un problema con mi teléfono, no puedo recibir WhatsApp ahorita. Está bloqueado ahí el WhatsApp. Entonces, pero me pueden enviar un correo o me pueden llamar, ¿verdad? Ya conseguí otro teléfono provisional, pero no tiene WhatsApp en ese teléfono viejito y todo eso. Entonces, por lo menos ahorita solo puedo recibir llamadas, pero no tengo números, así que ustedes me tienen que llamar y me tienen que decir ahí, ¿verdad? O me dice, hermano, ¿me puede llamar? Y yo lo llamo de nuevo. Yo lo llamo de nuevo, guardo su número, lo llamo de nuevo y ahí hablamos al respecto, ¿verdad? Pero si quieren enviar alguna tarea o algo, mándenla al correo y ahí la podemos estar revisando, ¿verdad?
Entonces, igual, tengan todo ahí a mano, porque si no puedo recuperar el WhatsApp, entonces les voy a pedir que me envíen todo al correo, ¿verdad? Y así poder dándoles todas sus notas, ¿verdad? Bueno, clase de hermenéutica. Recuerden, eh, sí, podemos hacer pregunta, que sea pregunta de examen esta, ¿verdad? ¿Qué es hermenéutica? Es la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia. Ciencia porque implica varias reglas y arte porque yo puedo desarrollar la habilidad de interpretar y usar bien dichos principios o reglas, ¿verdad? Vamos, los primeros principios generales son 8 y esos principios generales abarcan toda la Biblia, las cosas generales. Después vienen los principios gramaticales y a ustedes les va a tocar exponer los principios históricos para interpretar la Biblia y después el otro grupo va a escribir, va a exponer sobre los principios teológicos de interpretar la Biblia. Vamos a hacer un repaso ahí, ¿verdad? General. La regla número 1, partimos del hecho de que la Biblia tiene autoridad. Entonces, para un cristiano, la Biblia es y será siempre la máxima fuente de autoridad. No es la tradición, no es lo que dicen las otras personas, no es la experiencia propia, no son las experiencias que ha tenido la gente, no, es la Biblia, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Ustedes cuando estudien sectas, ustedes van a ver, ¿verdad? Que hay otros grupos religiosos, no le podemos decir iglesias, pero hay grupos religiosos donde basan su fuente de autoridad en la experiencia. Ah, la visión que tuvo tal persona y que se encontró con el ángel tal. No voy a mencionarlo. Pero, lo que vivió tal persona en tal situación. Eso, basan toda su doctrina en experiencias personales. Pero lo que nosotros creemos es que solamente la Biblia tiene autoridad y no tenemos que agregarle nada. La segunda regla general, la Biblia se interpreta a sí misma. Son las escrituras quienes mejor interpretan a las escrituras. Y aquí vamos, ¿verdad? Hay palabras que solamente en los idiomas originales aparecen en la Biblia. Entonces, y en la Biblia, en ese pasaje, tiene ese sentido. Y en el otro va a tener también el mismo sentido. Entonces, no, con la Biblia interpretamos la misma Biblia, ¿verdad? Así, cuando dice en Génesis 1, ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana, el día 1, la palabra, yum. Entonces, cuando aparece esa misma palabra allí en Josué, bueno, la palabra yum se refiere a un día y noche y día. Listo, entonces siempre va a tener ese mismo significado de esa palabra. Entonces, siempre en la Biblia voy a encontrar la explicación para interpretar la misma Biblia. Por eso no tenemos que quitarle ni tenemos que añadirle nada, lo que menciona en Apocalipsis, ¿verdad? Comparar siempre la Biblia con la Biblia, la Escritura con la Escritura. Regla 3. El Espíritu Santo y una persona que ha creído en Cristo, que ha puesto su confianza en Cristo, tiene fe, entonces esos son como los dos requisitos, los dos requisitos principales, ¿verdad? Para que podamos comprender e interpretar la Biblia correctamente. Es difícil que alguien que no haya creído en Cristo o que no tenga el Espíritu Santo pueda entender la Biblia como nosotros la entendemos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sus ojos están cegados, no pueden ver, no pueden entender la Biblia. Pero nosotros sí, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y que nos ayuda, ¿verdad? Y nos da a conocer todo lo que Cristo es también, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. La regla 4, interpretar las experiencias personales a la luz de las Escrituras.
y no las escrituras a la luz de experiencias personales. Lo que les había mencionado ahora. Alguien que diga hoy en día, yo tengo el don de sanidad, tengo el don de hablar en lenguas. No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Para cuándo fueron en funcionamiento los dones? ¿Cuándo se establecieron los dones? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios con respecto a los dones? Que unos van a cesar, que otros van a dejar de estar. Entonces, ya no son funcionales, solo eran funcionales para la iglesia primitiva. Tenían que dar ese respaldo, el don. Esos dones eran un respaldo para el mensajero. Entonces, por eso estaban propios para aquel momento. Entonces, si alguien tiene alguna experiencia o algo así, tiene que pasarlo por el filtro de la Biblia, de la Biblia. La regla 5. Los ejemplos bíblicos tienen autoridad cuando los refuerza un mandato específico. Digamos, si usted dice, yo voy a agarrar y voy a seguir el ejemplo de Samuel, como hizo la mamá, que lo mandó y fue a vivir a la iglesia. Entonces, eh, voy a agarrar un hijo y el primer hijo que tenga, lo voy a mandar que viva en el templo y que el pastor lo cuide, que el pastor lo críe y que el pastor le enseñe todas las cosas. No, ¿verdad? Ya no estamos así, ya, ya el sacerdote ya no tiene esa función de estar en la iglesia, ya no puedo agarrar yo ese ejemplo y decir que yo lo voy a tomar para mí y voy a entregar y dar mi hijo, ¿verdad? Pero sí puedo consagrar uno de mis hijos y decir, bueno, Dios, aquí te lo entrego, tú le diste vida, tú le diste la oportunidad, lo sanaste en alguna situación, aquí te lo voy a entregar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando pasa eso? Que ya los niños llegan a grandes y uno de papá dice, ¿por qué pasas todo el día en la iglesia? No sé si ustedes le dijeron, para cuando eran jóvenes. ¿Por qué pasan todo el día en la iglesia? Y uno dice, y no era que me habían consagrado a mí pues para servir en la iglesia, y porque ahora me dicen que no vaya todo el día a la iglesia ahora. Y puede suceder, ¿verdad? Puede suceder, pero eh, aquí siempre tenemos que analizar que un ejemplo, si yo lo quiero seguir, es porque el ejemplo tiene un mandato específico para seguir ese ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí yo puedo obedecer y puedo seguir lo que dice esa persona, ¿verdad? Digamos, el ejemplo de la gran comisión, sí, y Jesús dice, ¿verdad? Por tanto, en lo que van, hagan, hagan discípulos. Entonces, ya está el mandato y ya está el ejemplo, ¿verdad? Digamos, aquí hay una parte controversial, ¿verdad? ¿Qué pasa con la estrategia de ir de dos en dos, casa por casa? No, pero Jesús lo hizo. Mandó a 70 y iban, ¿verdad? Y les dijo Jesús, ¿verdad? No, no lleven nada y en el camino Dios les va a proveer, ¿verdad? No lleven ni alforja, ni bolsa, ni nada, ni bastón, ni nada. Ni saluden a nadie, les decía también, ¿verdad? ¿Por qué todas estas restricciones y todo eso? Bueno, porque había algo cultural, ¿verdad? Que en el saludo alguien le ofrecía cosas y todo, entonces tenían que aceptar y tenían que quedarse y tenían que pasar un tiempo y todo eso. Entonces, pero eh, podemos hacer misiones con otra estrategia, sí, lo podemos hacer diferente en nuestro contexto, pero lo podemos hacer diferente. Entonces, los ejemplos bíblicos los tenemos que imitar cuando viene un mandato específico. Cuando no viene un mandato, estamos en la libertad de hacerlo de diferentes formas. Aquí, la regla 6 dice que el propósito primordial de la Biblia es el de cambiar nuestras vidas. No es el de aumentar nuestro conocimiento, no es de hacernos teólogos. El teólogo egresado del seminario, hermano, tal. No, ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia no es hacer teólogos o hacer más eh, maestros, no. Más bien, aún la misma Biblia dice, ¿verdad? Que el que quiera ser maestro, cuidado, ¿verdad? Porque vienen, puede ser complicado, ¿verdad? Muchas cosas ahí. Pero es bueno estudiar la Biblia, sí, es bueno.
pero el objetivo es cambiar nuestra vida, ¿verdad? Ese es el objetivo de la Biblia. Entonces, cuando nosotros estudiamos y queremos interpretar la Biblia, recordar, ¿verdad? Que yo me voy a, como explicábamos en la materia anterior, yo llego a la Biblia como estudiante y al primero que le va a hablar la Biblia es a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Entonces, la próxima vez que me toque enseñar, o me toque predicar, o me toque, yo primero tengo que ser, ¿verdad?, aplicado a mí mismo, ¿verdad? La aplicación, le decía a los muchachos cuando terminábamos la clase, la aplicación es personal. Y si ustedes agarran un pasaje y le hacen un método de interpretación, entonces yo voy a ir paso por paso, pero la aplicación es yo debo de en primera persona, ¿verdad? Entonces, y ese es el objetivo de la Biblia, cambiar vida. La regla número 7, creo que de aquí empezábamos para la segunda examen, ¿verdad? Cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de investigar e interpretar la palabra de Dios por sí mismo. Muchas veces, ¿verdad? Aún nosotros, eh, como hermanos de la iglesia, nos conformamos a, no, que el pastor estudie. No, como a mí no me toca predicar, entonces yo no tengo que leer la Biblia, ¿verdad? Y me relajo, ¿verdad? Pero no, cada uno de nosotros somos responsables y tenemos el derecho de leer la Biblia e interpretar la Biblia por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos también la Biblia dada en nuestro idioma. La regla número 8 dice que la historia de la iglesia tiene importancia, pero no es absoluta en la interpretación de las escrituras. ¿Por qué? Porque en mucho tiempo el Estado tenía, ¿verdad?, el control sobre la iglesia, o la iglesia tenía el control sobre el Estado, y entonces muchas veces ocultaron la verdad para las personas, para las personas. Entonces, eh, ahí, ¿verdad? Ellos no daban a conocer, la iglesia no daba a conocer las situaciones de pecado, y ellos mismos ocultaban, ¿verdad? Muchos, eh, sí, yo estuve la vez pasada viendo ahí un resumen de historia de los papas, ¿verdad? Pero muchos tenían problemas serios, ¿verdad? Con mujeres o con vicios y todo lo demás, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dijo la iglesia tradicional? Ah, el papa es infalible, el papa no puede pecar. Entonces, ¿no? Y después, ¿verdad? Muchos también, ¿verdad? Eh, pusieron, ¿verdad?, doctrinas de hombres, como lo dice la Biblia también, ¿verdad? Que le prohibían casarse. Y el primer papa, como dice la iglesia tradicional, ellos le asignan el primer papa a Pedro. Y Pedro era casado, ¿verdad? Porque Jesús le sanó la suegra, entonces significa que era casado Pedro. Entonces, no tiene fundamento nada esa doctrina que la iglesia tradicional tiene, ¿verdad? Que el primer papa fue Pedro, y no fue así, ¿verdad? Más bien, el primero de los líderes de la iglesia, ¿verdad?, era Santiago, más bien, ¿verdad? No era Pedro en sí. Entonces, hay muchas cosas que la Biblia es la que va a determinar qué es lo que enseña la iglesia y no al revés, ¿verdad? No es que la iglesia va a establecer esto es lo que creemos porque nosotros lo decidimos. No, no es así, sino que esto es lo que la Biblia enseña y por eso lo vamos a obedecer. Ahí es diferente. La regla número 9. Las promesas de Dios a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes en todos los tiempos. Y pregunta de examen, aquí, ¿verdad? Pongan ahí pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos tipos de promesa que hay? Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo agarrar una promesa y puedo decir, ah, esta promesa es mía. Pero aquí, ¿verdad? Pregunta de examen. Hay promesas generales, que son las promesas que el Espíritu Santo da para todas las personas, todos los creyentes. Eh, Ejemplo de una promesa, bueno, que cuando nosotros venimos a Dios y creemos en Él nos perdona de todos nuestros pecados. Entonces, esa es una promesa. Y esa promesa nosotros la tenemos y todos los cristianos la tienen también. Primera Juan 2:1.
que si pedimos perdón, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Entonces, esa es una promesa también, ¿verdad? Que tenemos. O sea, hay muchas promesas así en la Biblia, que son para todos los creyentes en todo tiempo. Pero esas son las promesas generales, esa es una, ¿verdad? La segunda tipo de promesas son promesas específicas. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son los dos tipos de promesas que hay en la Biblia, promesas generales y promesas específicas. Y si yo les pregunto cuáles son las promesas específicas, son promesas que el Espíritu Santo o la Biblia o Dios mismo dan para ciertas personas en ocasiones específicas. Digamos, el, el, el hecho de Sansón, que tomó su voto de Nazareo. Bueno, Dios le dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a hacer Sansón y cuál era su tarea? Y le dijo, ahora no tiene que tomar vino, no tiene que tocarse el pelo, no tiene que tocar cosas muertas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a estar sobre él y va a hacer esta tarea, va a cumplir esta tarea. Entonces, no es que nosotros ahora voy a decir, no, es como, así como Dios hizo con Sansón, yo tampoco no me voy a cortar el pelo, ¿verdad? No, ahora es diferente así, ¿verdad? No puedo agarrar yo esa promesa y decir que va a ser para mí, no. Pero hay promesas que yo sí puedo decir, Dios, yo creo lo que dice tu palabra, ayúdame y quiero, ¿verdad? Obedecerte de esta forma en que tú me acompañes. Y sí, es verdad. Cuando tenemos la gran comisión, dice que cuando cumplimos y estamos cumpliendo el evangelismo, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros cuando cumplimos la gran comisión. Entonces, ahí está, ¿verdad? Esas son los primeros principios generales, los primeros 8, y ahora vamos a los principios gramaticales. ¿Qué tiene que ver los principios gramaticales? Como dice la palabra, tiene que ver con la gramática, con las palabras, ¿verdad? ¿Cómo puedo entender yo las palabras? ¿Cómo puedo entender yo un texto, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver con el contexto, la gramática, ¿verdad? La regla 10, perdón, las primeras 9 reglas son generales. Ahora, de la 10 a la 17 son las gramaticales. Las escrituras solo tienen un significado y se han de ser tomadas en su sentido literal. Entonces, el sentido normal y común de la palabra o de ese pasaje casi siempre va a ser el correcto. Entonces, no es que toda la Biblia la voy a tomar no literal, sino que la voy a tomar en sentido figurado. No, ¿verdad? No, como mirábamos ahí en la clase, ¿verdad? Es que hay una Jerusalén y está la Jerusalén de Dios y está la Jerusalén en el futuro y está la Jerusalén que somos todos nosotros. No, ¿verdad? Está la Jerusalén que es la ciudad, listo. Entonces, ¿y por qué? Porque la escritura solo tiene un significado y vamos a tomarlo por el sentido literal, ¿verdad? Salvo, y vamos a ver las excepciones, ¿verdad? Pero cuando un pasaje o una palabra parezca tener más de un sentido, escoger siempre el sentido más claro, el sentido más obvio, casi siempre va a ser el correcto, ¿verdad? Entonces, cuando dice la Biblia que el agua de una de las plagas fue convertir el agua del río Nilo en sangre, ¿qué significa? Que Dios lo hizo así, ¿verdad? Que pudo haber utilizado Dios las situaciones naturales para afectar y todo, sí, pero si dice que se convirtió en sangre, ¿es por qué? Porque se convirtió en sangre. Si dice que vinieron la plaga y vinieron las moscas, vinieron los piojos y todo lo demás, ¿es por qué? Es porque es literal, ¿verdad? Así sucedió, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros le vamos a cambiar el significado, no, es que la sangre significaba algo así misterioso. No, 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 era sangre y listo, ¿verdad? Entonces, pero vamos a irnos siempre por el sentido literal, ¿verdad? De lo que dice la Biblia. La regla 11, vamos a interpretar las palabras de acuerdo con su significado en los tiempos del autor bíblico, ¿verdad? Entonces,
si en aquel sentido tenía este significado, ese significado le vamos a dar también, ¿verdad? Aquí estudiamos aquí Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra testigos en aquel momento era matateo, de donde viene la palabra mártir. Entonces, no era solamente un testigo, alguien que iba a declarar a un juicio lo que había visto, sino que era alguien que iba a declarar y estar dispuesto a morir por lo que había visto también, ¿verdad? Entonces, eso tiene una implicación aún mayor, ese significado de esa palabra en, en el tiempo en que fue escrito. Entonces, hay que ir a estudiar las palabras también en ese momento, ¿verdad? Entonces, aquí nos ayuda bastantes materiales, eh, diccionarios bíblicos, eh, aún la biblioteca Strong, los materiales ahí. Entonces, buscar las palabras en el original, ¿verdad? ¿Cuál era su significado original? Entonces, todas esas herramientas nos ayudan, ¿verdad? A poder investigar y profundizar más en el significado de las palabras, ¿verdad? Y ahí miramos cosas a tener en cuenta ahí, ¿verdad? Bueno, perdón, la regla número 12 dice que yo debo interpretar cada palabra en relación con la oración de la que forma parte y con su contexto. Entonces, cada palabra tiene su contexto. ¿Por qué? Porque está escrito en una oración. Entonces, eh, y aquí estaban los puntos extra, ¿verdad? Si alguien tiene puntos extra, por favor, mándenmelos al correo, ¿verdad? rubenmatute@gmail.com. Porque ahorita no tengo acceso ahí al WhatsApp, pero si alguien lo quiere mandar hoy, listo, le vamos a dar chance para que lo mande hoy, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera división en versículos? ¿Y quién la hizo, verdad? ¿Cuál fue la primera división en capítulos? ¿Y quién la hizo, verdad? ¿Por qué? Porque aquí, en lo que estudiamos en la regla número 12, mirábamos que a veces los versículos estaban cortados, ¿verdad? O el final del capítulo no coincidía con el final del relato, ¿verdad? Entonces ahí se iban, eh, se cortaba la idea en tal lugar. Perdón. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que esas divisiones se agregaron mucho después. En el original, ¿verdad? No había espacio, no habían divisiones, no habían aún, ¿verdad? Signos de puntuación y demás, sino que todo se iba escribiendo ahí de corrido. Entonces ahí tenemos que nosotros pensar eso también y que tiene que, esa palabra tiene que ir en una oración y tiene que ir en un contexto, ¿verdad? Y ahí tenemos que interpretarlo. Eh, la regla 13, interprete el pasaje de acuerdo con su contexto. No, ¿verdad? No añadirle y decir, pero es que ah, ahí eh, muchos o varias personas dicen, ¿verdad? No, es que con el tema de la creación fue, la Biblia dice en Génesis que que fueron 6 días de la creación. Pero en Salmos dice que para Dios un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Entonces, no, hay que ir al contexto donde fue dado ese pasaje y tenemos que ver. ¿Y qué es lo que dice en el contexto de Génesis? Fue la tarde y la mañana el día primero. No dice que fue la tarde y la mañana los primeros 1000 años. No, no dice eso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que interpretar con respecto a su contexto cada palabra, ¿verdad? Entonces, al desarrollar un tema, tenemos que ver los enlaces lógicos que tiene esa sección, ¿verdad? Y centrarnos ahí, ¿verdad? Entonces, cuando vemos interpretar con respecto a su contexto, qué es lo que relaciona ese pasaje, cómo se relaciona con el resto del libro ese pasaje, cómo se relaciona ese pasaje con el resto de la Biblia y en su contexto cultural, histórico, geográfico y social de lo que fue escrito. Y aquí
está el otro ejemplo ahora. Digamos, si yo voy a leer el libro de Mateo, tengo que saber, ¿verdad?, que el libro de Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos y que su destinatario, Mateo cuando redactó, Dios le reveló el mensaje, era para darlo directamente a los judíos. Entonces está en un contexto de los judíos. Por eso muchos de los pasajes del Antiguo Testamento se mencionan, ¿verdad? Aquí en Mateo, cumplimiento de la ley y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cumplir eso, ¿verdad? En el libro de Marcos presenta a Jesús como un siervo. Y ustedes leen el libro de Marcos y, y ¿qué es lo que miran? Y salió de tal lugar y fue a tal lugar. Y luego Jesús hizo tal cosa. Y después Jesús fue y hizo tal cosa. Entonces, no se presenta la genealogía. ¿Por qué? Porque no era el objetivo. Era, eh, no queremos decirlo despectivo, ¿verdad? Pero Marcos dijo, no necesitamos la genealogía de un siervo, de un esclavo. No, vamos a ver directamente a las acciones que hizo Jesús. Entonces Marcos está enfocado para los romanos, que los romanos, ellos se creían, ¿verdad?, el centro del universo y todo eso, ¿verdad? Y por eso presenta a Jesús como el siervo. Él es el Hijo de Dios, pero Él es el siervo, ¿verdad? Él vino a servirnos a nosotros. Luego, el libro de Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre y estaba enfocado para los griegos. Y los griegos, ¿qué es lo que pensaban? Ah, lo máximo de todos son los dioses. Y los dioses nadie los puede conocer, ¿no? Pero la genealogía de Lucas va hasta Adán. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ser 100% hombre, ¿verdad? Y vino y sufrió también como cada uno de nosotros. Entonces, todas las cosas que vemos escritas en el libro de Lucas es para que nosotros sepamos que Jesús fue 100% hombre, ¿verdad? Y el libro de Juan, mira, expone a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, y está para todos los creyentes en todo lugar, ¿verdad? Entonces, cuando leamos los evangelios, tengamos presente en mente también a quién fue escrito y cuál es el objetivo del libro, cuál es el objetivo del libro. Esto va con respecto a la regla número 13, ¿verdad? Luego, la regla 14, que vimos en la semana pasada. Cuando se usa, no, esta es la primera de ahorita, perdón. Cuando se usa, cuando se usa un objeto inanimado, una montaña, es algo que no se puede mover, ¿verdad? Que no tiene vida en sí. Cuando se usa un objeto inanimado para describir un ser viviente, podemos dar por sentado que la afirmación es metafórica, o sea, no se refiere a algo específico, ¿verdad? A algo que tiene vida, sino que es una explicación. Ejemplo, cuando dice la Biblia, bueno, aquí vamos a leer cada uno de los pasajes. Entonces, alguien que me pueda ayudar con Juan 6:35, eh, otra persona que lea Juan 8:12 y otra persona que lea Juan 10:7. Entonces vamos a ver ahí tres ejemplos de un objeto inanimado para describir un ser viviente. ¿Alguien, quién nos ayuda con Juan Es- 6:35? Jesús, ¿escucha? Sí, 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 le escuchamos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ajá. Entonces, aquí un objeto inanimado. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús es, no lo puedo mencionar así, ¿verdad? Que Jesús es un tipo de pan, los que vamos a comprar a la pulpería, los que venden en el súper. Jesús es ese tipo de pan. No, no lo podemos interpretar literalmente, ¿verdad? Entonces,
¿Qué significa? Es una metáfora, es una ilustración. Entonces, ese es un yo soy. Vamos a ver el siguiente, Juan 8:12. ¿Qué dice? Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Correcto. Vemos otro objeto inanimado, una luz, para describir un ser viviente. En este caso, a Jesús, ¿verdad? Entonces, podemos decir que Jesús es un foco de 20, 37 watts, de lo que ponemos ahí una lámpara. No, ¿verdad? Entonces, ahí significa que es que una metáfora, una ilustración. Entonces, Jesús no es un foco, sino que Jesús es la luz del mundo. Tendría que es una ilustración para decir que Jesús es lo que alumbra a todas las personas y lo guía para que vayan hacia Dios, ¿verdad? Entonces, no tenemos que tomarlo literal. ¿Por qué? Por esto, ¿verdad? Un objeto inanimado, cuando describe un ser viviente, es una ilustración. Juan 10:7. ¿Quién lo puede leer? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, no podemos decir, ¿verdad? Ah, Jesús es la puerta y aquí en este lado, aquí tiene la cerradura, aquí tiene la, la llave, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, no se refiere a eso, no se refiere a eso. Entonces, ¿qué significa? Es una ilustración. No lo voy a interpretar literalmente, sino que es una ilustración, es una metáfora. Entonces, así con cada uno de los yo soy, que nos habla eh, de una ilustración. La otra es más práctica, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Ah, y el buen pastor la dio su vida por las ovejas. Entonces, pues no, pero eso sí tiene relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla de una persona, entonces solo es una característica que tiene que tener Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, ahí. Pero cuando se refiere a un objeto, tenemos que saber que es una ilustración, es una metáfora. No es literal, sino que es una metáfora. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta ahí? Ok, perfecto. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el texto. Cuando Jesús, claro que Jesús no es ni un pan ni una puerta en un sentido literal, ya que se usa un objeto inanimado como el pan o la puerta para describir a Jesús como el Salvador. Puede dar por sentado que pan ha de tomarse metafóricamente, así como puerta ha de tomarse metafóricamente, como una ilustración, ¿verdad? Entonces, hay otros ejemplos similares, ¿verdad? A través de la Biblia, Salmos 92:12. ¿Qué dice Salmos 92:12? ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? Salmos 92:12. Hay otro objeto inanimado para explicar un ser viviente. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué dice Salmos 92:12? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá como el cedro del Líbano. Gracias. Entonces, o sea, si ustedes son justos, ustedes son árboles, no, ¿verdad? No lo vamos a interpretar literalmente, sino que lo vamos a hacer como una ilustración, una metáfora. Eh, Vamos a ver, Salmo, Salmo 1 es el otro, ¿verdad? También, que nos habla de lo mismo, ¿verdad? Sino que en la ley de Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medite de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, usted va a ser como un árbol plantado junto al río. Usted es como un árbol, no, usted no es un árbol,
que se queda quieto ahí. No, es que, como dice Salmo 1, yo soy un árbol, entonces por eso estoy aquí en la esquina, ¿verdad? No, sino que, y ahí el ejemplo del 4 también. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? El tamo son como la suciedad, así, que el viento se les lleva, ¿verdad? Las cosas así, ¿verdad? Que están ahí. Es más bien el sucio. Entonces, así los malos, ¿verdad? Entonces, esos objetos inanimados que describen un ser viviente es una metáfora, es una ilustración. Entonces, es un lenguaje figurativo, entonces debo estudiar bien. Entonces, cuando vemos estos ejemplos, ¿qué es lo que debo de hacer? Estudiar bien las características de ese objeto comparado. Salmo 23, ¿qué dice Salmo 23? ¿Quién se lo sabe de memoria? Ujú. Salmo 23, yo sé que se lo saben. Ajá. ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, dije que nada me faltará. Correcto. Entonces, si Jehová es su pastor, ¿qué es usted entonces? Es una oveja, ¿verdad? Pero usted es una oveja así, con la lana, blanquito y todo. No, ¿qué es lo que tengo que hacer yo entonces con este versículo? Yo tengo que buscar y ver las características de la oveja y saber que yo me tengo que comportar como una oveja para que Jesús, para que Dios sea mi pastor, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de la oveja? Que la oveja no se acuesta en cualquier lado, tiene que ser en un lugar limpio. La oveja no tiene cómo defenderse. La oveja escucha a la voz del pastor y lo sigue. La oveja va donde el pastor la lleva, ¿verdad? Y si la oveja se va para otro lado, entonces a veces hasta el pastor, ¿qué es lo que hace? Le quiebra la patita para que no ande por los lugares ahí donde no tiene que andar, sino que lo trae aquí, ¿verdad? O la lleva así en los lomos para que no se vaya largo de donde están los demás, ¿verdad? Del cuidado del pastor. Entonces, cuando yo miro ejemplos de un objeto inanimado o de un objeto comparado con un ser viviente, yo tengo que estudiar bien las características de ese objeto comparado. Entonces, ese es el espíritu de la regla 14. Yo tengo que estudiar bien esta parte, ¿verdad? Otros ejemplos. Ajá. Aquí, ¿verdad? Hay iglesias, hay iglesias y que aún algunos de sana doctrina que dicen que tienen diferente punto de vista con respecto a la cena del Señor. No, ¿cómo sí? Sí, unos dicen que el pan, cuando estoy haciendo la cena del Señor o participando de la cena del Señor, compartiendo la cena del Señor, el pan en la boca se transforma como el cuerpo de Cristo. Y sí, he escuchado de algunos que dicen así, ¿verdad? No, pero entonces, ¿qué es lo más fácil? Para uno es, no, el pan sigue siendo pan, pero la ilustración es de que es que estoy recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces yo estoy participando ahora del cuerpo de Cristo también. Entonces, pero cada uno va a estudiar el pasaje y lo va a poder interpretar, ¿verdad? A lo que uno entiende. Entonces, y con esto, y así con pasajes de que hay conflicto, ¿verdad? Yo tengo que saber, estudiar bien, después estar seguro qué es lo que creo, ver lo que creen también otras personas, otros teólogos o algún comentario o algo así, y después tener una convicción propia al respecto de esos pasajes difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para uno, más bien, no lo puedo decir despectivamente, ¿verdad? Pero para uno, eh, eh,
el pan y la copa es eso ahora. Un pedazo de pan y un pedazo de jugo. Pero y aquí hay otro conflicto, ¿verdad? Cada iglesia ha determinado cuándo se va a celebrar la cena del Señor. Entonces, dice la Biblia, no. Unos dicen, no, como cada primer domingo, entonces todos los domingos vamos a celebrar la cena del Señor. Pero eso cada quien lo tiene que interpretar con respecto a lo que la iglesia piensa. Si alguno quiere después o llega después al pastorado, entonces cada uno va a decidir cada cuánto va a ser la cena del Señor. Digamos, hay iglesias que lo hacen, como les dije, todos los domingos. Todos los domingos participan en la cena del Señor. Otras iglesias, cada primer domingo del mes. Cada primer domingo del mes, ellos comparten la cena del Señor. Otras iglesias, cada vez que hay bautismo, cada vez que hay bautismo, comparten la cena del Señor. Y ahora, más complicado, ahora, más complicado. Entonces, ¿cuándo se hace? ¿Están en pecado los otros que lo hacen todos los días, todos los domingos? ¿O están en pecado los que hacen solamente cuando hay bautismo? ¿O están en pecado todos los que cuando lo hacen una vez al mes? ¿Quién tiene la razón? ¿No? Usted va a estudiar, usted va a comparar qué es lo que dicen otros cristianos y ahí usted va a tomar una convicción. Y si no tiene la convicción, entonces usted va a decir, yo me congrego en tal iglesia y ellos lo hacen de esta forma. Entonces, listo, eso usted va a hacer, usted va a tomar una decisión al respecto. Pero ahora viene el otro punto. Ajá. Hay iglesias, y yo he visitado iglesias, donde es un pan sin levadura. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Una galleta. No, pero ¿cómo va a ser una galleta? Usted me puede decir, no, pero es que la Biblia dice que era pan. Bueno, ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Agarramos un pan blanco y lo compartimos, porque es lo más práctico, ¿verdad? Pero no, pero es que la Biblia dice que tiene que ser pan sin levadura. Pero entonces nos vamos al otro extremo también. Y ahí he visitado iglesias donde, sí, no es pan blanco, es otro tipo de pan, lo cocinan ellos y todo eso. Y hay otras iglesias donde es una galleta del club social y la partimos. ¿Por qué? Porque unos han determinado, no, es un simbolismo, entonces yo estoy simbolizando nada más y estoy compartiendo. Entonces, pero cada quien va a estudiar y cada quien va a definir, ¿verdad? Su propia postura al respecto. Pero hay otras iglesias, y aquí me voy al otro extremo, ¿verdad? Que he visitado iglesias donde eh, cuando toman vino es jugo de uvas. Otra es uva tropical. Pero hay otras iglesias donde he ido que es vino. Y así, ¿verdad? Que le raspa y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, qué decisión voy a tomar? Están en pecado los que toman uva tropical. Están en pecado los que toman jugo Welches. O están en pecado los que compran vino, porque en la iglesia no se tiene que tomar vino. No, usted va a estudiar el pasaje, usted va a llegar a una convicción, le va a preguntar a sus pastores por qué la iglesia lo hace de esta forma. Y ahí usted va a tener su propia convicción. Y les digo, ahora, nosotros visitamos otros lugares donde cómo se hace, como no está así establecido, pero hay iglesias donde lo reparten a todos y después todos al mismo tiempo. Bueno, ora el pastor y ora por los elementos. Ahora todos juntos comamos. Y ya cada quien tiene su pedazo de pan y todos al mismo tiempo comen. Pero hay otras iglesias donde le pasan el plato, le pasan un pedazo de pan, uno agarra y come. Y después lo pasan. Así igual con el vino. Una sola copa. Aquí a algunos no les va a gustar tanto ahora. Una sola copa para toda la iglesia. Cuando se vacía, le echan más vino y toma y la pasa. Toma y la pasa. Mi convicción en esta iglesia fue sentarme enfrente. No quería estar de los últimos, ¿verdad? Perdón, hermano. Yo que soy pecador pensando en eso ahora. Pero
Digo yo, no, no me voy a sentar de último, yo sabía que esa iglesia lo compartía de esa forma. Entonces, pero nosotros éramos alumnos, entonces nos obligaban a sentarnos enfrente. Entonces yo, uy, me salvé de... Pero ¿es pecado entonces hacerlo de esa forma o hay que repartirlos a todos? No, usted va a estudiar el pasaje, usted va a sacar su propia interpretación y va a tener su propia convicción al respecto y va a hacer lo que la iglesia, como lo practica la iglesia. Entonces ahí es cuestión de platicarlo, hablarlo con el pastor, hablarlo con los líderes y decir cómo lo hace la iglesia, cómo lo ha hecho. Entonces, no es que vamos a tener una nueva revelación. No, es que en la clase de hermenéutica vimos que hay que tomar vino, vino, vino. Entonces, no, ¿verdad? No es así, sino que cada quien y cada pastor ya tiene establecido, ¿verdad? Cómo se hace. Cuando a usted le pidan una recomendación, o sea, mire, hermano, la Biblia dice esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué? Otros dicen, ¿verdad? No, es que en la Biblia mencionan jugo de la vid. Y eso se traducía como vino, pero hay otro tipo de vino que es el vino que emborracha, entonces no tiene que ser ese vino, entonces es antes de fermentarse, ese es el vino. Bueno, pero usted, ¿cómo va a llegar a esa conclusión? Cuando usted lee la Biblia, lee la palabra por palabra, la gramática y va a interpretar cada una de esas. Y ahí va a sacar su propia convicción. Pero y ya después cuando le pidan comentarios, se va a decir, mira, hermano, yo estudié eso y eso me refiere a esto y esto. Y usted va a compartirlo ahora sí. Puede que le digan, sí, hermano, está bien, entonces me gusta su punto de vista, lo vamos a hacer así. Pero no es que usted lo va a imponer, no, es que yo soy el estudiante del seminario, entonces que yo tengo la razón. No, ahora no es así. Uno va y se pone abajo del pastor y uno va y dice, hermano, qué bueno que lo hacen así aquí en la iglesia de esa forma. Yo estaba estudiando esto y esto y esto, así que eso es lo mejor que podemos, lo más bíblico. Y listo, ¿verdad? Usted se pone ahí, bajo del pastor, y lleva su convicción también a ello. Ujú. Perfecto. Entonces, preguntas al respecto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, aquí, en esta misma regla 14, tiene un otro, eh, si se lee de una forma, también se va a leer al revés, ¿verdad? Cuando se le atribuye una acción, se le atribuye vida y acción a un objeto que no tiene vida, entonces también eso es una metáfora, una ilustración. Entonces, eh, esa es otra forma de cómo verlo, ¿verdad? No es algo literal, sino que vamos a ver en Miqueas 6, 1 y 2. Ahí Ahí se le atribuye vida a un objeto que no tiene vida. Entonces, ¿qué significa esa parte? Que es una ilustración, ¿verdad? Es una metáfora. ¿Alguien tiene ahí Miqueas 6, 1 y 2? ¿Qué dice? Bien, Ujú. oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados de tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Ajá. ¿Hay un problema aquí de doctrina? No, porque ¿cómo van a escuchar los montes? ¿Cómo le voy a decir al merendón yo que escuche? ¿Cómo le voy a decir yo a la montaña de la flor que oiga la voz de Dios? ¿No? Es una ilustración, ¿verdad? Es una ilustración de que Dios a través del profeta Miqueas le quería decir al pueblo, ¿verdad? Que tenían que escuchar, ¿verdad? No solo las montañas, sino que las personas tenían que escuchar qué es lo que Dios quería hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, y que había un problema entre el pueblo y Dios. Entonces,
Ahí es lo mismo, ¿verdad? Atribuirle vida o características personales a un ser que no tiene vida, una montaña, ¿verdad? Entonces ahí también ese es otro ejemplo, ¿verdad? Ajá. Entonces el resumen sería esto, ¿verdad? Generalmente el contexto mismo te hará saber de inmediato si se está haciendo uso de un objeto sin vida para describir a un ser viviente o se le está adjudicando vida y acción a un ser que no tiene vida, ¿verdad? Entonces ahí vamos a saber que es una ilustración por el contexto. Preguntas al respecto de esta regla, regla 14. Listo. Seguimos entonces, seguimos. La regla número 15. ¿Qué es lo que dice la regla número 15? Cuando una expresión no tiene relación de lo que se describe, no tiene relación con la realidad de lo que se describe, podemos aceptar como un lenguaje figurado, una ilustración o ¿cómo, cómo se llamaba? Una metáfora, ¿verdad? Entonces, cuando una expresión no tiene relación con la realidad que se describe, podemos aceptarlo como lenguaje figurado, una ilustración, una metáfora. Ejemplo, vamos a ver el ejemplo aquí nos dice. Filipenses 3, 2 y 3. Hay una característica que Pablo dice que tenían que cuidarse. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo ahí? ¿Quién tiene Filipenses 3, 2 y 3? Amén. Sí, por favor. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El 3 también, hermano, por favor. El 3 también. Eh, Vamos a ver. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ajá. Entonces, ¿a quién se refiere Pablo aquí? Dice, cuídense de los perros. ¿Se refiere a que no voy a tener mascotas? ¿Se refiere al animal ahí que... No, cuídense de los pitbull, cuídense del Rottweiler, cuídense del Doberman. No, no se refiere a un animal, a una mascota, como dice ahí el texto ahora, sino que se refiere a aquellos que insisten en imponer a los cristianos gentiles todas las ordenanzas y todas las tradiciones del Antiguo Testamento. Pablo está hablando bien fuerte de esas personas que están alterando la Biblia y están agregándole a la Biblia cosas para que en el Nuevo Testamento la gente cumpla y cumpliendo la ley y las ordenanzas del Antiguo Testamento a la iglesia. Entonces, Pablo les habla bien fuerte y les dice, cuídense de ellos porque son malos obreros, son mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Y esa es la expresión que usa, ¿verdad? Cuídense de los perros, ¿verdad? Cuídense de los perros, hablando hasta despectivamente de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, aquí, entonces, ese es el ejemplo de la regla 15. Cuando una expresión no tiene relación con la realidad de lo que se describe, entonces estamos hablando de un sentido figurado. Porque hay gente que dice eso ahora. No, es que toda la Biblia la puedo interpretar como sentido figurado. No, más bien al revés, ¿verdad? Toda la Biblia la voy a interpretar literal, salvo que, así como versículos especiales, ¿verdad? Cuídense de los perros. ¿A qué se refiere? ¿A los animales? No, se refiere al tipo de personas que estaban trayendo la ley
para que la gente lo cumpliera. Entonces, allí no es literal, sino que es un lenguaje figurado. Vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad? Lucas 13:32. Lucas 13:32. ¿A qué se refiere este pasaje? ¿Cuál es lo que no, la expresión que no tiene relación ahí con la realidad? Lucas 13:32. ¿Qué dice? Dice, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Ajá. Se estaba refiriendo a Herodes, ¿verdad? Se estaba refiriendo a Herodes, ¿por qué? Porque había matado a Juan el Bautista. Entonces le dice, vayan y díganle a aquella zorra qué es lo que estoy haciendo. Uy, no, pero Jesús le habló bien fuerte, le habló bien fuerte. Sí, él estaba en contra del evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí el contexto nos va a enseñar si el lenguaje es figurado o es literal, ¿verdad? Y nos va a decir el contexto a qué se refiere. Muchas, muchas veces podremos descubrir la interpretación correcta al estudiar también los pasajes paralelos, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando Jesús se presenta ante Juan el Bautista, Juan el Bautista mira a Jesús que viene caminando y lo primero que dice, Juan 1:36. He aquí, ¿quién se lo sabe eso? Juan 1:36. Ahora, ¿quién lo puede leer? He aquí él. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y en otro pasaje paralelo dice que quite el pecado del mundo. Entonces, pero ¿a qué se refiere el Cordero? Tenemos que leer Isaías 53 y todo el ejemplo, ahora que se refiere al Mesías. Y al Mesías era el Cordero de Dios. ¿Y dónde tenía que haber nacido el Mesías? Tenía que haber nacido en Belén. ¿Por qué? Porque en Belén se criaban los corderos que iban a servir para sacrificio en el templo en Jerusalén. Entonces, aún Jesús cumplió eso también, ¿verdad? Y por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando se menciona ahí algo que parece que no tiene nada que ver, hay que estudiar los pasajes paralelos para que se refieren al mismo tema también. Y ahí en Juan 53 voy a decir, es el Mesías, ¿verdad? Ahora, aquí hay otra, esa está buena, ¿verdad? Hay palabras que se usan de un lenguaje figurado, ¿verdad? Pero tiene diferente sentido en la Biblia. Digamos, Apocalipsis 5:5 se menciona a Jesús como el león de Judá. Leamos ahí Apocalipsis 5:5, por favor, alguien no puede leer. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Correcto. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesús, el Mesías, ¿verdad? Él ha venido y él es digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces, pero ahora la pregunta, ajá, dice león de la tribu de Judá. Entonces, cada vez que se menciona la palabra león, ¿se refiere a Jesús? Esa es la pregunta ahora. O, o se refiere a alguien, a algo más. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? 1 Pedro 5:8. ¿Se acuerdan de ese versículo?
Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero en Apocalipsis decía que el león de la tribu de Judá era Jesús. Ujú. Pero ahora aparece la palabra león refiriéndose al diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, ahí la Biblia se explica a sí misma, es una de las reglas, ¿verdad? Dice, y ahí está. ¿Cómo? El diablo anda como león rugiente. Entonces, esa palabra como significa un ejemplo, una ilustración. Entonces voy a decir, es un lenguaje figurado y tengo que ver cuáles son las características del león, ¿verdad? Entonces, pero no es que siempre en la Biblia va a significar león refiriéndose a Jesús. No, es un animal, pero también tiene características como el león de la tribu de Judá tiene diferentes características y se mencionan hacia Jesús, pero también aquí en Pedro, esa misma ilustración o una ilustración similar se aplica a el diablo, ¿verdad? Que anda buscando, ¿verdad? Buscando alrededor a alguien a quien devorar. Entonces, aquí hay palabras también que van a tener dos sentidos, ¿verdad? O se puede aplicar a diferentes personas. Aquí hay otra parte, recuerden que estamos estudiando gramática ahora, entonces aquí hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. En resumen, dice, por lo general podrá llegar a la interpretación correcta respecto al lenguaje figurado, refiriéndolo al contexto. O sea, si usted estudia el contexto, va a determinar si es lenguaje figurado o es lenguaje literal. Pero hay versículos que mencionan características de Dios. Entonces la pregunta es, ¿Dios tiene ojos? ¿Dios tiene manos? ¿Dios tiene espalda? ¿Dios tiene rostro? ¿Dios tiene brazos? ¿O la diestra de Dios? O sea, ¿Dios tiene mano derecha? Bueno, leamos Segunda de Crónicas 16:9 y otra persona lea Éxodo 33:23. Vamos a ver qué dice con respecto a Dios estos pasajes. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ujú. Gracias, gracias, hermano. Entonces, aquí hay una pregunta. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Dios tiene ojos entonces? Vamos a ver el siguiente versículo. Éxodo 33:23. Éxodo 33:23. Después aparta mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ujú. Correcto. Entonces aquí está haciendo un pacto. Dios está haciendo un pacto con Moisés y le dice, ¿verdad? ¿No? Eh, que va a pasar en medio de la hendidura de la peña y yo te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después dice, apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, Dios tiene espaldas, Dios tiene manos y Dios tiene rostro, o Dios tiene ojos. Entonces, ¿qué es aquí un lenguaje figurado? Bueno, como dice en el libro menciona a Bernard Ram, dice, para que Dios nos pueda hablar, Dios tiene que utilizar figuras humanas e imaginarias a fin de transmitir la verdad divina. Entonces, aquí, ¿verdad? Se le atribuyen a Dios características humanas
para que nosotros podamos entender a Dios. Entonces, dice, como dice el versículo de Crónicas, los ojos de Dios están sobre los justos. Y otro pasaje menciona, los oídos, Dios está atento, ¿verdad?, a nuestras oraciones. Está su oído atento a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Entonces, ¿Dios tiene oídos? ¿Dios tiene ojos? No, es para que nosotros como humanos entendamos que Dios está pendiente de nosotros, se le atribuyen características humanas. Pero Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu tenemos que adorarlo, ¿verdad? Entonces, pero se le asignan a Dios características humanas para que nosotros podamos entender a Dios, podamos entender a Dios. Y de esa forma, ¿verdad?, transmitir esa verdad divina. Y aquí lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con versículos que hablan del cielo y del infierno, ¿verdad? Digamos, dice, ¿verdad?, que en el cielo hay una calle de oro y hay un mar de cristal. ¿Será ese literal o será un sentido figurado? Bueno, en el infierno, ¿verdad?, dice que hay un fuego que nunca se apaga. ¿Será eso literal o será eso lenguaje figurado? Bueno, usted puede estudiar y puede sacar su interpretación a eso, pero la descripción es que es real. Son, eh, se está mencionando algo para que nosotros sepamos y entendamos que algo va a suceder, que algo va a estar ahí. Digamos que van a estar, y tenemos que sacar de ahí, de esa interpretación de esos versículos, qué es lo que va a suceder, cuál es la interpretación correcta de esos pasajes, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Lo mismo, con las figuras de Dios, no es que Dios tiene ojos, Dios tiene eh, brazos, Dios tiene oídos y todo, no, se le atribuyen a Dios características humanas para que nosotros podamos entender que Dios está pendiente de nosotros, ¿verdad? Pero, y ahí cuando hay ilustraciones con respecto a situaciones del cielo y del infierno también, ¿verdad? Tenemos que estudiarlas bien a detalle para decir que la ilustración o la descripción sí es real. O sea, que vaya a suceder, o sea, que de la otra forma, pero algo sí va a suceder. Algo sí va a suceder similar a eso, ¿verdad? Como dice el fuego y todo eso. Ahora vamos a terminar aquí. Vamos a ver dos cosas más. Ya. Vamos a terminar ahorita antes de tiempo porque tengo un compromiso ahí. Entonces vamos a terminar ahorita a las 9. Pero aquí, ¿verdad? Vamos a anotar dos cosas que tienen importancia en esta regla número 15, ¿verdad? Una palabra no puede significar más de una cosa a la vez. O una palabra se interpreta en el sentido literal o se interpreta en el sentido simbólico. No ambos. Es que esta parte es literal y esta parte es simbólico. No, ¿verdad? O es literal o es simbólico, lo que les mencionaba, ¿verdad? Eh, el nombre de Betel, ciudad de luz, entonces, casa de luz, casa de Dios. Entonces, no puede significar eh, el nombre de una ciudad y no puede significar eh, una ciudad espiritual tampoco. No, o es literal o es simbólico, ¿verdad? Entonces, cuando se le da un sentido figurado a una palabra, ese sentido debe permanecer en dicho pasaje, en todo el pasaje, ¿verdad? Entonces, ahí era lo que mencionábamos con cada uno de los ejemplos, ¿verdad? Eh, sí, Pastor, sí, eh, dígame. Ujú. este, hablando de eso, estaba yo en un punto y estaban discutiendo eh, aquellos pasajes donde dice que a Dios nadie le ha visto, pero allá Moisés dice que habló cara a cara con él.
Ujú. Y estaban en esa discusión, pues, y entonces, ¿lo vieron o no lo vieron? Correcto, ¿por qué? Entonces, Porque dice también, también dice, no hay nadie que me vea y viva. ¿Por qué? ajá, Porque ajá. así, pero ¿y qué pasó con Isaías? Ah, no, pero Isaías recibió aquí y le tocaron y su pecado fue, y ahí pudo contemplar la visión. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, ¿lo mira o no lo mira? Bueno, y ahí, ¿qué es lo que tenemos que extraer de estos pasajes? ¿Cuál es la idea general de eso? Entonces, que si uno está en pecado, no puede contemplar a Dios, ¿verdad? Pero cuando seamos transformados, vamos a ver a Dios. Dice que no necesitamos allá en la Nueva Jerusalén, no hay templo, no hay luz, no hay sol. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a poder, ¿verdad? Cuando seamos transformados, vamos a poder ver a Dios y poder contemplarlo. Entonces, aquí aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Digamos, cuando dice en el bautismo de de Jesús, Juan el Bautista bautizó a Jesús, vi descender al Espíritu Santo, y ahí la palabra clave es como paloma. Entonces, no es que descendió un pájaro y se puso sobre Jesús. No, sino que el Espíritu Santo en una forma similar a. Entonces, puede haber sido que sí hubiera sido un ave, o puede haber sido que una forma similar a. Pero ahí, como eso nos da algo de que es una ilustración, ahí tenemos que estudiar el objeto comparado, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en el monte Getsemaní, antes de ser crucificado, dice que oró y le cayeron como grandes gotas de sangre, ¿verdad? Bueno, su sudor era como grandes gotas de sangre. Entonces, ¿sudó sangre o sudó agua? ¿Cómo? Entonces, ahí es esas palabras, ¿verdad? Esas palabras que tenemos que ver qué es lo que significa cada uno. Y decir, era como o era sangre, ¿verdad? Literal, ¿verdad? Entonces, pero cuando una persona está en una agonía muy fuerte, entonces tiende, ¿verdad? A hacer esas cosas. Entonces, ahí es lo que tenemos que estudiar, esas palabras detenidamente, y vamos a ver el sentido que tiene, ¿verdad? Si es literal o es un símbolo, es una ilustración de. Muy bien, hermano. Ahí no le puedo contestar la pregunta, no le puedo contestar la pregunta ahorita, pero ¿qué podemos hacer? Estudiarla y ver cómo, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? O sea, nadie puede ver a Dios directamente hoy en día. Pero sí, cuando seamos transformados, sí. Entonces, eh, y, y el rostro de Moisés, ¿verdad? Resplandecía. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro personal con Dios. Pero ¿cómo era? Bueno, pudo haber sido que en el lugar santísimo, cuando estaba enfrente del arca del pacto, ahí, ¿verdad? Eh, Se resplandecía su rostro y todo. Entonces, ahí hay muchos factores, ¿verdad? Que hay que ver y estudiar y ver que si fue una figura o fue Dios mismo o todo así, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado y decir, bueno, hay que estudiarlo y ver cada punto en cada punto, ¿verdad? Pero por su contexto, decir, esto se refiere a este tipo de persona y esto se refiere a este tipo de contexto. Entonces ahí, ¿verdad? Lo tenemos que interpretar de esa forma. Pero muy buena pregunta, hermano, muy buena pregunta. Ahora, la segunda cosa importante que hablando de aquí de el lenguaje figurado, es que en lo posible debe mantenerse la interpretación literal del pasaje. Solo ha de interpretarse con sentido figurado si el sentido literal no encaja con el contexto. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Que, que Jesús venía caminando sobre el mar. No, es que el mar significa
los gentiles. El mar de Galilea son los gentiles. Entonces Jesús venía con todos los gentiles ahí caminando. No, ¿verdad? Dice que venía el barco, venía el barco y los discípulos venían dentro del barco y habían cruzado y habían zarpado de tal lugar a tal lugar. Entonces, ¿qué es lo que dice el contexto? Que Jesús caminó sobre el mar. ¿Qué dice después cuando Pedro descendió? Le dijo, Jesús, si eres tú el que está ahí, permite que yo vaya. Y Jesús dijo, sí, baja. Y entonces, y dice el pasaje, ¿verdad? Que cuando quitó la vista de Jesús y empezó Pedro a ver la tempestad, ahí se empezó a hundir. Entonces, pero es un sentido figurado. Caminó Pedro, bajó Pedro y anduvo sobre el mar. También, ¿qué pasó con los otros discípulos? ¿Por qué no se bajaron los demás discípulos? Nadie se bajó, nadie se bajó. Entonces, ¿qué significa? Que si se hundió Pedro, entonces sí estaba caminando también, o sí dio unos pasos, ¿verdad? Sí dio unos pasos también. Entonces, ahí esto nos habla de que a estos, o específicamente con algunos milagros, si dice que fue de esa forma, fue literal, entonces, ¿qué tengo que saber yo? Que fue así, ¿verdad? Cuando Jesús dice que revivió a Lázaro, ¿qué decían las demás personas? No, maestro, ¿cómo puede decir eso? Si ya hiede más bien, ya está hasta descompuesto porque se nos acabó el hielo para ponerle ahí para que no oliera mal, ¿verdad? Ya el líquido ya está ahí. No había hielo ahí, ¿verdad? Obviamente. Entonces se descomponía rápido, ni lo habían preparado bien, ¿verdad? O más o menos lo habían preparado, pero ya olía, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que había muerto y que con la oración de Jesús y la buena voluntad de Dios y la misericordia de Dios, Lázaro resucitó, ¿verdad? Entonces, y por eso Jesús dice, ¿verdad? Y le habla, no dice, resuciten todos, sino que le dice, Lázaro, ven fuera. Y específicamente y directamente a él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer que es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Es real y en un sentido literal Dios resucitó a Lázaro, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? No es que estaba medio muerto, ¿verdad? Y cuando dicen, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad? Y dice, no, no está muerta. Dice. Y las otras personas, no, hombre, si está muerta, si nosotros la vimos y todo eso ahí. Y como había pleitos y todo eso, sacó a todos y solo se quedaron los discípulos. Y ahí, ¿verdad? La niña volvió a vivir. Entonces, cuando es algo literal, sentido literal, que así sucedió, ¿verdad? Pero cuando eh, el contexto nos da de que es un sentido figurado, entonces ahí tenemos que interpretarlo, ¿verdad? Pero debemos preferir siempre el sentido literal en el pasaje, a menos que el contexto nos dé otro sentido, ¿verdad? Otro sentido. Preguntas. Preguntas con la regla 14-15. Bueno, solo vamos a dejar leído la regla 16, ¿verdad? Para la próxima. Está bien bonita esta, la regla 16. Dice, las principales partes y metáforas incluidas en una parábola presentan ciertas realidades. Y cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta solamente esas partes y esa metáfora al sacar sus conclusiones. No es que toda la parte de la parábola tiene hay que darle una interpretación. Y ahí forzamos, ¿verdad? Ah, la parábola de el hijo, ¿vale? Sí, el, el hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida, la parábola y ahí le queremos dar nosotros una interpretación a cada una de las partes. No, no es así, ¿verdad? Sino que el sentido. Tenemos que buscarle el sentido y no darle
darle una interpretación a cada una de las piezas de que dice la historia, ¿verdad? De la parábola. Entonces, solo debemos mencionar, ¿verdad? Mencionar específicamente esa parte que es una metáfora y de ahí sacar las conclusiones, ¿verdad? Pero como recordamos de la clase anterior, la parábola es una verdad espiritual con un ejemplo terrenal. Eso es lo que quería darle Jesús, ¿verdad? Una verdad espiritual con un ejemplo terrenal. Entonces Jesús utilizó, ¿verdad? En su ministerio público muchas parábolas y las usaba para dar un realce dinámico y lleno de colorido a las verdades espirituales que trataba de comunicar, ¿verdad? Pero ahí usaba las ilustraciones, ¿verdad? Las ilustraciones también, y dentro de sus ilustraciones utilizó las parábolas también. ¿Por qué? Porque también quería ocultar ciertas verdades, ¿verdad? Que para el pueblo, pero a los discípulos les explicaba cada una de las cosas. Entonces, allí, ¿verdad? Vemos vamos a ver en la próxima clase cómo, ¿verdad? Interpretar las parábolas y qué parte voy a sacar las verdades y qué parte no tengo que forzar, ¿verdad? La parábola para que buscar yo una interpretación específica, ¿no? Ahí vamos a dedicar más tiempo la próxima clase y vamos a darle en la próxima clase también el cuestionario para el próximo examen del 20, ¿verdad? 20 de julio examen, y la próxima clase vamos a terminar las otras, la regla 16 y la regla 17, ¿verdad? Para eh, la evaluación del 20, y el 27 venimos con las exposiciones. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Um, aquí, entonces, recuerden la regla número 18, hermano Ramón; la regla número 19, hermano José; la regla número 20, hermano David; la regla 21, hermano Tulio, para el 27 de julio. Y hermana Elda, regla 22; hermano Juan Carlos, regla 23; y en mi caso sería la regla 24, la última, el 3 de agosto. Y el resumen, una página, digo yo, ¿verdad? Una página de cada una de las reglas para entregarlas, de esas de las exposiciones, para entregarlas el 10 de agosto, ¿verdad? Entonces, pero ya el 20 de julio tenemos nuestro examen, ¿verdad? De los principios gramaticales, de las otras reglas que habían quedado pendientes. Preguntas, preguntas. Bueno, como les mencioné, hermanos, a los que estaban ahí desde el principio, ¿verdad? Tengo problemas con el WhatsApp de mi teléfono. Entonces tuve que, me dieron un teléfono viejito ahí para poder usarlo, pero no le puedo instalar WhatsApp, ¿verdad? Entonces, voy a estar incomunicado con el WhatsApp, pero al correo sí me pueden enviar, ¿verdad? Tareas o algo así, preguntas. Igual, el número, yo puedo contestar llamadas, si hay alguna duda. Ahí estamos a la orden, ¿verdad? Pero voy a intentar, si mi esposa puede ingresar con el WhatsApp de ella, entonces cualquier cosa para estar yo pendiente ahí, ¿verdad? Con el número de ella por WhatsApp. Bueno, perfecto, hermanos. Si no hay preguntas, entonces, Disculpe, hermano, el sí, examen solo es de las reglas gramaticales. gramaticales, y creo que quedaba pendiente las 7, 8 y 9. Creo que sería De desde los la derechos. regla 7, de la regla 7 a la 17, serían las 10. Pero yo les voy a dar el cuestionario. El próximo lunes yo le doy el cuestionario y así tienen una semana. Pero es de lo mismo que vimos en clase. Y hoy les hice una pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos tipos de promesas? Ese va fija también, ¿verdad? Promesas
específicas y promesas generales. Entonces ahí ya tienen una meta. Perfecto, hermanos. Bueno, vamos a terminar ahorita entonces. Yo tengo un compromiso ahorita. Tengo que ir a traer a mi esposa. Entonces vamos a terminar ahorita y alguien nos puede dirigir en oración, por favor. Así terminamos. Bien, oremos, hermano. Padre bendito Dios, gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos has permitido. Sabemos que ha venido de ti el tiempo, el horario, Señor, porque nosotros hemos hecho nuestra parte, nuestro esfuerzo y tú has completado, Señor, para hacerlo de la mejor manera posible. Gracias, Señor, por la enseñanza, por lo que nos ha enseñado, lo que nos has guiado, Señor, para ser un mejor servicio para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, bendice nuestros hogares y ayúdanos, Señor, para ir mejorando en todos los aspectos de nuestra vida, principalmente la vida espiritual. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Listo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes, si Dios nos permite. Cualquier cosa, ahí estoy Dios a les la orden bendiga. para llamadas también. Y mi correo es Feliz noche. Dios les bendiga. rubenmatute@gmail.com. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga. Nos vemos.